Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de pediatría. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy fuerte ahorita en casi todo el país, que es el dengue en pediatría, que está invitada la doctora Citlali Casillas Casillas, que es pediatra por el Hospital Español, infectóloga por el Hospital Infantil de México y bueno, pues tiene consultorio tanto en el español como en el Ángeles. Y bueno, gracias a todos por venir. Hola, agradezco a todos su presencia y pues la invitación obviamente de la sociedad para dar esta plática mensual. Realmente hoy en el tema de dengue, tal vez no vayan a haber tantos cambios en el tratamiento, que creo que ahí no tenemos muchos cambios durante mucho tiempo, pero es importante la reemergencia y la cuestión epidemiológica que tenemos, dado que nosotros podemos prevenir cuando un paciente va a ir a áreas endémicas o asimismo si estamos tratando en áreas endémicas. Realmente la agenda viene compuesta por tener una actualización epidemiológica, que es realmente lo de interés en esta temporada, saber cuáles son los factores de reemergencia que están permitiendo este comportamiento del virus del dengue, reconocer cuáles son los síntomas y los datos de alarma para referir a nuestros pacientes, así como ver qué intervenciones podemos hacer para mejorar o tener a tiempo o una identificación de un dengue grave, por ejemplo. Las novedades de vacunación, tomando en cuenta que en mayo del 2024 tuvimos autorizada una nueva vacuna, además de Dengvaxia, que ya se tenía autorizada desde el 2015. Realmente, este es el mapa que nos muestra la Organización Mundial de la Salud. Lo que quiero que vean es que las áreas endémicas, que son las que vienen en tinto, son las que presentamos más de 100 casos, ¿no? Por cada 100,000 habitantes. Entonces, de acuerdo al color, que son los colores azules o los grises, son menores de 50 casos por cada 100,000 habitantes. Y aquí estamos hablando de que nuestra área en Latinoamérica en general somos área endémica. Esto porque se permite o hay una transmisión del mosquito, del vector, debido a las temperaturas y las latitudes que tenemos. El panorama global, que es lo más importante, se los muestro en la curva de la gráfica de arriba, donde tenemos el número total de casos sospechosos de dengue, comparándolos entre el 2023 y el 2024. Si bien en el 2023 tuvimos un histórico de casos, no de muertes, pero sí de casos, parece que el 2024 va aventajando estas cuentas que habíamos tenido a comparación del año anterior. La transmisión del virus del dengue realmente es cíclica. Tenemos un comportamiento del vector, pero debido al aumento de las temperaturas en general, pues tenemos una transmisión más sostenida en estos meses. El panorama en general nos muestra que ha habido un aumento 10 veces en la transmisión de los casos por dengue desde los últimos 5 años. Y tenemos un repunte muy importante a partir del 2019. Algo muy relevante es que nosotros como tal en el área de las Américas tenemos una transmisión de todos los serotipos de dengue del 1 al 4. Hay algunos que por áreas tienen más endemicidad o se muestran más casos, como el dengue tipo 3 en ciertas áreas de la República, pero en general los 4 se encuentran circulando en nuestro país. Como podemos ver, México es de los países que están categorizados por la Organización Panamericana de la Salud como con aumento de casos, que lo vemos en el color rojo del mapa que observamos en la semana epidemiológica 33. Esta semana epidemiológica es la que corresponde hasta el 6 de septiembre de este año. Entonces vemos que en México se han aumentado los casos hasta 48%. Para comentar los casos en general que hemos tenido durante el año, estamos hablando de más de 11 millones de casos sospechosos. Es una incidencia de 1,206 casos por cada 100,000 habitantes y ha habido un aumento del 230% respecto al año previo, que fue el 2023 y que era el histórico de casos,
y un 412% respecto a los 5 años previos en aumento de casos. Los indicadores que tenemos por ahora es que de estos 11 millones de casos, 6.166.000 son casos confirmados por alguna prueba de laboratorio, no solamente la sospecha clínica. De estos se ha reportado casos de dengue grave en un 0.14%, que son 16.488 casos de dengue grave. Y la letalidad se mantiene en 0.57%. Vamos a ver que hay algunas tasas distintas, que hemos tenido tasas de letalidad un poco más elevadas y también de casos de dengue grave en general. México, como pueden ver en la tabla de países de la Organización Panamericana, pues se encuentra después de Brasil, teniendo la mayoría de casos, nos habla de 16.914 nuevos casos en la semana epidemiológica 33, que les comentaba es la última que hemos tenido. El aumento de 48% de casos que les decía en esta semana es respecto a las semanas previas del 2024. Y tenemos un aumento nacional de 144% respecto al 2023, que lo pueden observar en la curva. La curva que tienen en la zona superior a la izquierda nos habla de los casos hasta la semana 33, que es a septiembre del 2024, y que pueden ir corroborándola o comparándola con las semanas del 2023 que van en la línea azul, pues con un aumento muy significativo, como pueden observar. Y en la tabla a la derecha observamos una tabla de la Organización Mundial de la Salud en donde se cuantifica la incidencia o los casos de dengue en general desde 1980 hasta la actualidad. Entonces, más que duplicados, vamos con todos los casos, 40 veces más que en 1980. La letalidad que se ha confirmado durante 2023 a 2024 en México es de 0.79 casos letales. Aquí en México tenemos la mayoría de casos en Yucatán. Quintana Roo es importante también en cuanto a los casos que tiene. En general, en la península de Yucatán tenemos un aumento en la incidencia de casos estimados. Y los casos probables y confirmados, como pueden ver a comparación del 2022-2023, que son nuestros datos oficiales, pues hay un repunte importantísimo en el número de casos, lo cual corrobora y va correlacionado más bien con toda la parte de Latinoamérica, toda la parte de las Américas. A mí me gustaría que primero habláramos del vector, porque realmente tiene mucho que ver cómo nos comportamos en cuanto a la transmisión, si el vector es más viable o si hay condiciones propicias en el ambiente que permiten que éste continúe dándonos las infecciones. Sabemos que obviamente los vectores Aedes y como muchas otras arbovirosis o vectores de arbovirosis van a estar manteniéndose adecuadamente en temperaturas que son templadas, en climas que son tropicales o subtropicales. Y no solamente va a aportar el virus del dengue, algunos de estos moscos también van a aportar virus de Zika, de chikungunya, se pueden tener 2 infecciones a la misma vez, podemos tener dengue y después volvernos a infectar de otro serotipo mientras tengamos al vector viable en nuestro ambiente. Lo importante de los vectores Aedes es que ellos se van a estar alimentando de la sangre humana, lo cual es necesario para que creen huevos. Y bueno, si no tuvieran esa sangre, no crearían los huevos. Necesitan la picadura como tal, aunque se alimenten de fructosa o de otros alimentos que se pueden encontrar en vegetales. Es importante Aedes albopticus porque ha tenido un auge o un aumento, dado que que les comento, albopticus, es el que ven en la parte de abajo, arriba es Aegypti, el que ven como con un fondo amarillo, y el que ven con el fondo verde, pues es realmente un Aedes albopticus. Este mosco es capaz de sobrevivir a cuestiones más adversas, es decir, temperaturas un poco más bajas o un poco más altas. Entonces, regularmente decíamos que Aedes aegypti era más urbano, necesitaba más estar dentro de casas con los humanos y que Albopticus era más silvestre. Pero ese comportamiento ha estado cambiando en los últimos 5 años, ya lo vemos circulando cada vez más en las ciudades. Requiere alimentación de animales y de humanos, va a picar a ambos.
Y también hay otro Aedes que se llama Polenesiensis, que realmente es en el área de Asia, donde también tiene una importante transmisión. Para nosotros dos, importante Albopictus y Aedes aegypti. El ciclo de vida que requieren este tipo de moscos van a ser, como muchos de ustedes ya lo saben, varios estadios. Primero, las hembras deben depositar la capa de huevos una vez que picaron a un humano dentro de un contenedor de agua. Entonces, mucha de la prevención es identificar contenedores, quitar agua estancada y con eso también evitar parte del ciclo de vida. Enseguida, que esto puede ser de 5 a 7 días o incluso los huevos, si están dentro del agua, pueden durar meses. Las larvas viven en el agua cerca de 5 días y se van a convertir en pupas. Las pupas se van a convertir en mosquitos después de 3 días y estos mosquitos que ya se van a liberar en forma adulta van a requerir de sangre para seguir produciendo huevos, que bueno, es el ciclo que les pongo a la izquierda. En general, el ciclo de huevo a mosquito va de 7 a 10 días, pero como les comentaba, si tenemos estas cuestiones propicias del agua para que el huevo pueda mantenerse y la larva sobreviva, pues podemos durar más tiempo. ¿Qué se necesita para que se convierta en vector este mosco? Pues bueno, primero es haber picado a un humano que tuviese el virus, que tenga sangre contaminada para dengue, del virus del dengue. ¿Durante qué tiempo? Pues durante un periodo de viremia, es decir, los primeros 7 días de que empezamos con los síntomas, tuvo que haber sido esa mordedura. Esa mordedura del mosco que una vez que lo ingiere, el dengue se va a quedar en las glándulas salivales del Aedes adulto, obviamente la hembra, y esta hembra puede seguir mordiendo durante toda su vida, que su vida es de 3 a 4 semanas, a otros humanos, y entonces cada vez que haga una mordedura, pues nos puede contagiar, porque ese virus va a estar viable en las glándulas salivales. El tiempo de incubación extrínseca, es decir, que el virus requiere de incubación en el mosco, es de 8 días y intrínseca, que es el tiempo de incubación dentro de nosotros, dentro del humano, es de 3 a 14 días. Esto es importante para seguir reconociendo el ciclo de cuándo me pica, yo puedo transmitir y cuánto tiempo puede transmitir el mosco también este virus. La transmisión se puede dar, es decir, que yo pueda contagiar a un mosquito porque yo tengo el virus activo es desde 48 horas antes de empezar con mis síntomas hasta los 7 días que les decía es justo el tiempo de viremia. El virus como tal es un flavivirus que es parte de la familia de los arbovirus, como la fiebre amarilla, como la encefalitis japonesa, Zika, chikungunya, etcétera. Y dengue va a tener 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Y esto es importante dentro de la cobertura también de las vacunas y de ciertos casos también de dengue grave, ¿no? Es importante saber que una vez que me da dengue, yo puedo tener una inmunidad duradera de por vida si me dio, digamos, dengue tipo 1, pero me puedo enfermar del resto de serotipos, de los otros 3 que no me he infectado. Y está correlacionado que si yo tuve dengue una vez, puedo tener alguna situación ahí inmunológica cuando me dé por segunda vez otro serotipo de dengue y de ahí viene basado el poner vacuna, por ejemplo, a pacientes que ya tuvieron dengue, que viven en las áreas endémicas, dado que está comprobado que si yo me vuelvo a contagiar, la posibilidad de un dengue grave pues se incrementa al mismo tiempo. Que haya tenido yo un serotipo, haya estado infectada de un serotipo de dengue, me puede dar protección cruzada de 1 a 2 años frente a otros serotipos de dengue, pero después de eso quedó desprotegida y podría tener cualquier otro de los serotipos de los cuales no me había contagiado. Es importante ver la estructura del virus como tal. Ahorita vamos a hablar un poco más de los componentes, debido a que, bueno, también la virulencia o ciertos cambios y ciertas terapias van dirigidas a las proteínas que este contiene, ¿no? La cuestión epidemiológica es que siempre, bueno, cada año, conforme tenemos esta circulación, tenemos de 400 a 500 millones de personas con riesgo de contraerlo. Y dentro de estas personas va a haber personas con riesgos para
para que podamos tener algo de severidad, que los vamos a ver cuáles son los riesgos enseguida. Es importante también que puede haber circulación simultánea de varios serotipos y de varios arbovirus que el mismo mosco me puede contagiar. En general, los moscos están ampliamente distribuidos en todo el área de las Américas y lo importante del dengue también es que esta infección pues va a afectar cualquier grupo etario, niños, embarazadas, adultos, adultos mayores. Entonces, esto hace que la carga de la enfermedad también sea aún mayor. Hay una probabilidad siempre de evolución fatídica debido a ciertas alteraciones inmunológicas que vamos a ver también. Y si bien, como les comentaba, la principal forma que yo adquiera la infección es por una mordedura del mosquito que está infectado, también puede haber transmisión vertical, esto es durante el embarazo, sobre todo si es en el último trimestre, la posibilidad es del 20% para el producto. Otra posibilidad que se ha detectado es por seno materno. Otra posibilidad también importante para nosotros que somos profesionales de la salud es la donación de órganos o la donación de sangre. Esto también puede ser una fuente por la cual otro humano pueda tener la infección, no necesariamente por mordedura. Los accidentes laborales, con esto nos referimos a que te hayas contagiado con una punción, que el paciente haya estado infectado y tú también lo puedas adquirir, o por salpicadura. Puede llegar a ocurrir, es muy raro, pero sí es una transmisión que se ha reportado, igual que la transmisión sexual, que es extremadamente rara, pero está descrita. En general, y los comenté desde casi la primera diapositiva, es observar que en esta tabla tenemos los 4 serotipos de dengue virus, y vemos que en la región de las Américas, esto se traspola a México, tenemos todos los serotipos. Conforme se fueron detectando los diferentes serotipos, veíamos una prevalencia distinta en otras temporadas, pero actualmente ya tenemos una, digamos que circulación completa de estos serotipos. Aquí hablando justo de cuándo se detectó por primera vez la fiebre por dengue, que fue en 1896, y en 1982, casi un siglo después, empezamos con la detección o la identificación de los serotipos. Estos serotipos que observábamos nosotros en América eran sobre todo dengue tipo 1 y dengue tipo 4. Sin embargo, a partir de los 90 se detecta material genético del dengue tipo 2 y a partir del 2001 ya detectamos en todas las Américas dengue tipo 3 por primera vez. Esta parte o esta flecha donde tenemos tanto la cuestión epidemiológica de cómo lo encontramos en América, como cuál es la estructura que tiene este tipo de dengue, dado que es importante para nuestras terapias y las vacunas. ¿Por qué la reemergencia del dengue o por qué esta cuestión que tenemos ciertamente luego de alarma global, no solamente en las Américas? Bueno, pues en la tabla podemos observar que hemos tenido un aumento importante de 0.51 grado de la temperatura global. Esto lo estamos hablando mensual y anualmente. El hecho de que estas temperaturas nos aumenten hacen pues que haya mayores cambios climáticos, un mayor deterioro medioambiental, con esto hablando también de inundaciones y ciertas cuestiones que pueden alterar o hacer que haya estancamiento de aguas y que obviamente puedan estar ahí más viables huevecillos en desastres naturales, ¿no? Hay resistencia a insecticidas, dado el uso y el abuso, que también es importante para que el virus del dengue pueda sobrevivir y también el mosco. Hay nuevas cuasiespecies de dengue también y otros arbovirus que pueden, pues, contagiarse junto con él. Mayor urbanización, que eso generalmente lo observamos, por ejemplo, en el área de Yucatán, donde han tenido muchísimos casos de dengue este año y justo se correlaciona también a que empiezan a tener una situación de migración y que están teniendo cada vez más población urbana. Esto afecta obviamente la circulación y los casos de dengue en esas comunidades. Hay mayores comorbilidades y tenemos, desgraciadamente, lo más importante, una falta de política ambiental, así como de cobertura de vacunación y tratamiento. En cuanto al tratamiento, realmente no hemos tenido muchos avances durante muchos años. Entonces, todo esto, digamos que hace que se pueda perpetuar la infección, se pueda perpetuar los contagios.
El impacto que tiene todas estas cuestiones ambientales tienen que ver con que el vector tenga más supervivencia, que pueda generar más transmisión. Se ha observado, de hecho, este estudio se los pongo aquí porque realmente es muy académico y en este estudio nos comentan que debido al aumento de la temperatura, de que obviamente es más viable, sobre todo en Aedes albopicus, el mosco es capaz de dar más mordeduras que como se observaba previamente, es decir, puede contagiar a más personas si tiene más posibilidad de morder durante todos estos cambios que tenemos por urbanización, por aumento de temperatura o cambios globales en general. Otras especies infectan también al mosco y también tenemos una mayor circulación de especies que eran selváticas, especies de moscos que eran selváticas hacia áreas urbanas, que esto también pues va a hacer que se transmita en el área urbana ciertas enfermedades que comúnmente no las teníamos, ¿no? Y que eso es bien importante. El cuadro clínico de dengue, como ya supongo muchos lo identifican, realmente es el de un cuadro de síndrome febril agudo. Entonces, vamos a tener fiebre como principal síntoma, exantema, fotofobia, dolor de cabeza o cefalea, mialgias, artralgias, dolor abdominal, puede haber diarrea y muy característico esta parte de ataque al estado general, ¿no? Los predictores que se tienen de progresión hacia una gravedad, este es un estudio de Lancet que salió en el 2020, en el cual se predice qué enfermedades o qué antecedentes más bien se tienen para que la enfermedad se agrave. Entre los que se han encontrado es ser mujer, las mujeres aparentemente progresan más hacia la gravedad, diabetes, hipertensión y daño cardiovascular. En general, pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica o enfermedades cardiovasculares asociadas. Lo que se observa paraclínicamente es que un predictor es que tengamos hipoalbuminemia, elevación de transaminasas y que inicie el paciente con datos de sangrado espontáneo. La hepatomegalia también es importante, pero en general la cuestión paraclínica más relevante es esta que les pongo aquí. Hablando en niños, se ha asociado que el serotipo de dengue virus tipo 2 se asocia más a gravedad en niños. No generalmente mayores de 9 años, pero sí, niños menores de 9 años con dengue tipo 2, aparentemente hay una asociación, sí, este es el dengue que los infectó, hacia progresión obviamente grave. Queremos hablar de las definiciones de caso porque no necesariamente porque tengamos dengue y esto sea muy sistémico, tengamos que ir al hospital. Lo importante del dengue es identificar en los días clave si el paciente está teniendo una progresión atípica, una progresión anormal, e identificar si se tiene que ir por cuestiones que padezca al hospital también para vigilancia, pero en general. Para que yo categorice que una paciente es sospechoso de dengue, es importante que la persona haya viajado en los últimos 14 días o viva en área endémica y que inicie con fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución. Como habíamos hablado después de la fase virémica, realmente la fiebre deja de aparecer, entonces por eso es importante esos 2 a 7 días. ¿Qué manifestaciones clínicas debe de tener un paciente con caso sospechoso? Náusea o vómito, el exantema, cefalea o dolor retroauricular, mialgias, artralgias, las petequias o hacer la prueba de torniquete que salga positiva y leucopenia, en caso de que sí hagamos una biometría, ¿no? Y en los niños, eso es bien importante, que en los niños menores de 5 años es suficiente para sospechar de dengue si estuvo en los últimos 14 días en un área endémica o vive en un área endémica y tiene un cuadro febril agudo sin foco. Es decir, el paciente menor de 5 años no necesariamente nos va a referir los síntomas que el adulto o el adolescente nos dé, pero con que tenga fiebre y haya estado expuesto en estas áreas, nosotros podemos hacer un abordaje de sospecha de dengue. El grupo A, estas clasificaciones que les paso realmente vienen en la Organización Mundial de la Salud y al final les voy a dar la herramienta para que ustedes la tengan a la mano y ante cualquier sospecha de criterio de cualquiera de estos grupos que les dé, ustedes pueden ver ahí el manejo, pueden ver qué es lo que tenemos que vigilar y seguir nada más el algoritmo. El grupo A que propone la OMS son pacientes
con dengue sin datos de alarma que están tolerando vía oral los líquidos, orinan al menos cada 6 horas y no tienen enfermedades de base que los ponga en riesgo, que las veremos enseguida. Este nivel de atención sería nivel primario y los podemos tratar en casa, en el hogar. Tenemos también el grupo B1, que son clasificados como dengue sin datos de alarma, pero que van a tener alguna patología asociada. En general, muy importante es paciente embarazada, paciente menor de 1 año o mayor de 65, con obesidad, daño endotelial en general que pudiéramos tener, diabéticos, inmunosuprimidos, uso de anticoagulantes, es importante, o que el paciente vive en áreas muy remotas, no tenga transporte, vive en pobreza extrema. Estos pacientes podemos tener la posibilidad de tenerlos en el hospital para el manejo y para observarlos, y una vez que veamos que no hacen ningún dato que progrese o que vaya hacia la severidad, se pueden dar de alta. En manejo ambulatorio, que estoy hablando de este grupo A y grupo B1, digamos que podríamos tratarlos en el hogar, deberían de tener reposo absoluto en cama, dieta normal, sí dar abundantes líquidos o de hidratación oral y educar a los pacientes o a los papás de los casos de signos de alarma. Se pueden utilizar medios físicos para estar tratando la fiebre y en cuanto a fármacos, no utilizar AINES, lo más importante, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud nos menciona que en caso de paciente obviamente febril y demás, lo que podemos utilizar en niños es acetaminofén a 10 miligramos por kilo cada 6 horas con una dosis máxima de 60 miligramos por kilo. Igual para los pacientes adultos tendría que ser el mismo paracetamol y se podría utilizar metamizol. El monitoreo es cada 24 a 48 horas y es muy importante estar observando ese monitoreo después de que terminó la fiebre, sin el uso de antipiréticos, porque es cuando un dengue puede progresar hacia la gravedad. Hablando del grupo B2, estamos hablando de pacientes que necesitan ya un tratamiento inmediato hospitalario. Y estos pacientes son los que cerca o en la caída de la fiebre empezaron a presentar datos de alarma. Y los datos de alarma relevantes son el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, empezamos a tener edema, sangrado de las mucosas, alteración de sistema nervioso central, letargo, irritabilidad, hipotensión, la hepatomegalia que les comentaba que debe ser mayor de 2 centímetros y el aumento progresivo del hematocrito. Esto es importante para identificar estos pacientes de grupo B2 que deben estar hospitalizados. En el grupo C tenemos a los pacientes que tienen más o una o más de las siguientes, que es choque o dificultad respiratoria, es decir, ya están teniendo un daño orgánico, sangrado grave, compromiso grave de cualquier órgano. Puede ser hepatitis, puede ser una miocarditis, pericarditis, encefalitis, ¿no? Que sí se ven este tipo de casos ahorita que estamos teniendo una hiperendemia. Estos pacientes, está de más decir, tienen que estar hospitalizados y su manejo deberá de ser en una unidad de cuidados intensivos, en nuestro caso pediátricos, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que los pacientes que se deben de hospitalizar son los que tienen signos de alarma que ya expliqué, dengue grave, intolerancia a la vía oral, dado que es parte del tratamiento esta hiperhidratación, dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar, hipotensión arterial, pacientes con insuficiencia renal, como les había comentado, embarazadas y que tengan alguna coagulopatía. Estos pacientes, pues bueno, tratamiento hospitalario y estar vigilando que no tengan criterios también paraclínicos que comentamos al inicio. En general, el manejo de los pacientes con dengue va a ser el manejo con la hidratación. Entonces, si estamos teniendo pacientes con choque hipovolémico, en general lo que nos comenta la OMS y los CDC es que debemos de usar cargas con cristaloide a 20 mililitros por kilogramo y estar valorando cada 15 a 30 minutos si estamos teniendo una respuesta o no a estas cargas. Se deben de analizar que si es un paciente con una coagulopatía, debemos de tratar la coagulopatía. Si es diabético, obviamente controlar la diabetes como tal o estar cuantificando los niveles de glucosa, el manejo necesario. Si tenemos una acidosis persistente y riesgo de hemorragia, también tratarlo y
estar o continuar con cristaloides o coloides de acuerdo a cómo veamos la progresión del paciente o la mejoría clínica. Después de que el paciente mejora hacia las cargas, vamos a estar bajando el goteo a 10 mililitros por kilogramo hora, ¿vale? Esto sí es importante para ir bajando el aporte de los líquidos del paciente. Les decía que justo con esta cuestión epidemiológica que vemos más casos porque obviamente tenemos más transmisión comunitaria, podemos ver algunas o llegar el paciente con nosotros con algunas manifestaciones diferentes. Esas manifestaciones diferentes que se han reportado son casos de uveitis, de encefalitis, hemorragia intracraneana, hepatitis, pancreatitis, miocarditis, pericarditis y síndromes trombóticos. Es decir, es un paciente que ya nos va a llegar complicado y ya estamos viendo como tal un daño a órgano debido al virus del dengue. El dengue grave se asocia a reinfecciones. Como les comenté, a que ya tuve yo dengue previamente, ¿qué podemos hacer? Una prueba de IgG para ver si el paciente ya la había tenido antes. Y yo tengo un nuevo serotipo. Si tengo un nuevo serotipo, mi posibilidad de que aumente un dengue grave, pues está ahí, es latente. Esto se llama potenciación de la infección dependiente o mediada por anticuerpos. Y lo que se ha observado en estos pacientes es que se crea un complejo de virus anticuerpo que realmente va a estimular a las células mononucleares. Muchos de los pacientes tienen títulos más elevados de viremia por dengue. Sin embargo, hasta ahorita no está constatado que utilizar la carga viral de dengue sea parte del abordaje, ¿no? Hay liberación de citocinas y de factores solubles y el fenotipo lo que se ve, qué tipo de interleucinas el paciente con dengue grave expide, son las ligadas a los linfocitos T helper tipo 2, que es interleucina 4, 6, 8 y 10. Estas interleucinas van a permitir que yo tenga un aumento de la permeabilidad vascular y al mismo tiempo de la efusión pleural y fuga capilar en general. A eso se liga. Entonces, aquí les muestro realmente en esta gráfica lo importante es la medición que se hizo a pacientes, es un estudio que se hizo en la India de citocinas con dengue grave, en donde se observa el fenotipo que les comentaba de estas interleucinas ligadas a la respuesta helper tipo 2 y una disminución de interleucina 12 y de interferón gamma, que estas se observan más en los pacientes que no tienen dengue grave, un dengue que simplemente va a remitir solito. La historia natural de la enfermedad por dengue, esta gráfica a mí me gusta mucho, si les puede ser útil también, es para saber también cuándo nosotros podemos, qué pruebas y cuándo hacerlas, ¿no? Entonces, como les comenté, empezamos a ser nosotros contagiosos desde 2 días previos a empezar con los síntomas y los síntomas nos van a durar una semana. Esos 7 días se va a llamar fase febril o fase virémica. Y a partir de que se quita la fiebre, entramos en la fase crítica, que son las siguientes 48 horas después de que se me quitó la fiebre, donde sí podría progresar hacia un dengue con severidad. Después de los 10 días, realmente ya empezamos con una fase de recuperación y también vemos qué es lo que vamos a tener en aumento. Es decir, de mi día 0 al 7, yo voy a tener viremia y voy a tener una posibilidad de detectar antígeno NS1, componente de la proteína no estructural de dengue, para hacer un diagnóstico. Sin embargo, puede haber falsos negativos asociados a esta prueba. Se recomienda hacerla junto con los anticuerpos. Los anticuerpos de tipo IgM los voy a empezar a tener a partir del 4.º día, del 3.º a 4.º día, y pueden tener un pico exponencial hasta la 2ª semana. Puede durar la IgM tanto como 3 meses, pero en general el pico es hasta las 2 semanas. Y la IgG, por otro lado, pues la vamos a empezar a producir a partir de que pase toda esta fase de recuperación. Es importante la IgG para saber si yo ya tuve previamente alguna infección por dengue, sobre todo si soy de una parte o de un lugar endémico. Estas pruebas diagnósticas que utilizamos, que va a ser la parte de la viremia, donde podemos identificar al antígeno NS1 junto con IgM e IgG, lo podemos optimizar durante los primeros 7 días, como les había comentado. Sin embargo, puede haber falsos positivos y falsos negativos. Una cosa muy importante, sobre todo de la IgM, que ahorita lo vamos a ver, es que la IgM también nos puede dar positiva
por Zika, por chikungunya u otras arbovirosis. No específicamente nos va a hablar del dengue. En general, las muestras para dengue van a ser siempre suero, plasma o sangre. Y bueno, les comentaba aquí que los primeros días es cuando podemos optar por una prueba de amplificación de ácidos nucleicos o el inmunoensayo del antígeno NS1. Esta tabla también, por otro lado, es bastante útil para que sepamos cuando hacemos esta prueba rápida de dengue, que de hecho ya las tenemos en muchísimos consultorios, cuándo tomarla. El antígeno NS1 siempre va a ser un marcador viral temprano, sensible a la infección aguda y, como les comentaba, idealmente en los primeros 3 días. La IgM la vamos a tener con pico de 7 días a 2 semanas y con un descenso hasta las 2 a 3 semanas. Puede tener reacción cruzada con cualquier otro flavivirus. Y la IgG se va a utilizar ampliamente para la condición de inmunidad o infección pasada. Esta dura toda la vida, pero también puede tener falsos, por ejemplo, con virus de Zika. Si yo estoy vacunada de fiebre amarilla o de encefalitis japonesa, igualmente me puede dar una IgG positiva para dengue sin que yo necesariamente haya tenido el dengue. Entonces, cuando hagamos este tipo de prueba, como tomarlo solamente con particularidad y tomando también en cuenta el esquema de vacunación y la exposición del paciente. Los títulos de anticuerpos neutralizantes es otro método que se podría utilizar. Esto de la titulación es para ver cómo se comporta el aumento de IgG o cómo se comporta también el descenso de la IgM, ¿no? Nos ayuda para pensar en falsos positivos por otras razones como inmunológicas, pero ya tenemos pues muchas opciones de diagnóstico, como son esta tabla que les puse aquí, es de la sensibilidad que tienen las pruebas que hacemos de inmunocromatografía combinada para dengue justamente. La verdad es que tienen una buena sensibilidad en general. Sin embargo, por ejemplo, la que les puse ahí que se llama Multisure es una marca realmente que tiene una sensibilidad pues un poco menor. Pero en general las que son combinadas, IgG, IgM con antígeno, tienen una buena sensibilidad en combinación. La PCR es otra de las cosas a las que podemos pues optar y la verdad es que sería muy buen gold standard, pero la PCR se puede hacer en los primeros 14 días de la infección. En general, para las infecciones arbovirales, hay un panel sí, es una PCR múltiple que se llama fiebre del viajero. No sé si alguno de ustedes la ha utilizado previamente, pero en esta podemos utilizar técnica PCR para virus chikungunya, para virus Zika y para virus del dengue. En general, como pueden ver, tiene buena especificidad y sensibilidad mientras se esté realizando en el tiempo adecuado. En general, hablando del tratamiento, les dije que no tendríamos tantas novedades últimamente. Los líquidos es lo que siempre se ha observado que ha dado una respuesta en el tratamiento, dándolo óptimamente a tiempo. No tenemos antivirales realmente disponibles en México en general y la indicación siempre es no estar utilizando AINES. Se ha visto, hay estudios en donde tenemos por diferentes mecanismos la utilización de anticuerpos monoclonales en algunos pacientes que se han utilizado que van hacia la gravedad. Tenemos como el Selgosivir también, que se ha utilizado, pero no se ha mostrado que haya una diferencia en la progresión o que cambie la mortalidad del paciente con dengue grave. Hay inhibidores de acción directa como la doxiciclina y el dasatinib, pero la verdad es que tampoco existe una evidencia fuerte que diga que el utilizarlo versus no utilizarlo cambie la progresión de los pacientes. Es por eso que la indicación como tal de antivirales, de anticuerpos monoclonales dirigidos, bueno, los anticuerpos siguen todavía en estudio, pero hasta el momento no hay un cambio significativo en la morbimortalidad de esos pacientes que ya se fueron hacia un fenotipo de dengue grave. Lo importante también de los datos de alarma es saber que 1 de cada 20 personas puede tenerlos. Es importante que nosotros, si tenemos al paciente ambulatoriamente o en urgencias, veamos si tiene el dolor abdominal, si está vomitando, si hay datos de sangrado y si hay alteración del sistema nervioso. Como tal mensaje, esos son los datos que les diría que cuidáramos así óptimamente y sobre todo en la parte de la efervescencia de la fiebre. Hablando de prevención del virus del dengue,
tenemos, bueno, les voy a pasar obviamente esta tabla que me parece muy interesante en cuanto a las vacunas que existen para dengue. Dengvaxia está autorizada desde el 2015, desde Sanofi, por la Organización Mundial de la Salud, y está aprobada para los 4 serotipos de dengue que tenemos. Algo que se comentó con Dengvaxia es que cuando el paciente había tenido una infección por el serotipo 4, sí generó cuestiones o involucro inmunológico donde los pacientes podían hacer tormentas de citocinas y en ese caso se nos complicaban una vez que se ponía la vacuna. Es algo que está detectado y que por lo tanto tenemos que prever a qué pacientes se los ponemos y dónde. La vacunación contra dengue no está autorizada más que para áreas endémicas, o sea, personas que vivan en áreas endémicas y que sean o que hayan tenido previamente dengue, es decir, para evitar que nos progresen a un dengue grave. Pero no está autorizado que la vacuna de dengue se le tenga que poner a todo el mundo, sobre todo si no vivimos en áreas endémicas, ni tampoco a un viajero que vaya por primera vez a un área endémica. Hasta ahorita no es una indicación que se le esté dando al viajero, te tienes que poner dengue, vacuna, a menos de que el paciente ya haya tenido dengue. Eso es bien importante. ¿Cómo podemos saber si el paciente ya lo tuvo? Tomando una prueba de anticuerpos, IgG, y con eso podemos constatar si el paciente ya lo tuvo. A veces existe el cuadro clínico de, alguna vez viajé, tuve fiebre, esto, pero nunca me hice la prueba. Ok, pues podemos hacer una prueba serológica, ver si el paciente ya lo tuvo y en ese caso sí optar por poner Dengvaxia, por ejemplo. Dengvaxia está autorizada por CDC y por la OMS para pacientes mayores de 9 años con confirmación de exposición previa y para áreas endémicas de viajeros que hayan tenido previamente el dengue, ¿no? Entonces, esta es una opción que podemos utilizar, que se encuentra viable. En México sí tenemos Dengvaxia. Como saben, de repente tenemos, de repente no, depende pues obviamente de las farmacéuticas, de cuántas dosis tengamos disponibles, pero en general esa es una vacuna que que podemos conseguir aquí. Takeda es la segunda, la que dice TB003, que está en fase 3B, pero realmente ya está autorizada. Ahorita les daré información al respecto. Y el resto que tenemos y realmente es de virus quiméricos, de virus atenuados y de virus inactivos. También tenemos en progreso, en estudio, una de mRNA. Sin embargo, esa todavía se encuentra en fase animal, no está aprobada todavía. Dengvaxia se va a poner 3 dosis en intervalos de 6 meses. En general, la cantidad es de 0.5 mililitros y lo importante es que completemos esas 3 dosis. Se pone la dosis 0, en 6 meses la dosis 2 y en 6 meses la dosis 3. Nada más tener como el cuidado, lo que les comenté, de que Dengvaxia sí se asocia a esas situaciones inmunológicas que se pueden desatar previa infección del virus del dengue tipo 4. Y Takeda es una nueva vacuna que ya se encuentra, de hecho ya se pone en áreas endémicas, se autorizó por la OMS en mayo de este año. Es viva atenuada, también es contra los 4 serotipos y esta vacuna se puede poner en niños de 6 a 16 años, también en adultos, pero bueno, para nuestro interés, de 6 a 16 años podemos poner Takeda. Esta se pone en 2 dosis, el intervalo entre la dosis 1 y la segunda dosis es de 3 meses y bueno, está autorizada para todos estos niños. Hasta ahorita no he estado checando, pero no hemos tenido ningún aviso de que Takeda ya la tengamos disponible en México. Si bien tenemos como parte de la prevención estas vacunas, el control del vector es casi lo más importante, ¿no? Y las personas que viven en áreas de dengue, pues lo saben. Usted se está revisando dónde tenemos el agua estancada, quitar esos reservorios, se tienen que modificar también los vectores. Y existen ahorita varios estudios que están siendo incluso de impacto ambiental, dado que hay modificación de vector, es decir, nosotros podemos infectar a estos moscos, perdón, con Wolbachia. Este tipo de infección lo que hace es que si yo infecto a los moscos hembra, si pueden tener huevos, los huevos nunca van a implosionar. Entonces, digamos que puede picar el mosco
esa sangre le va a ayudar a que haga huevos, pero el huevo no implosiona, entonces no va a haber pupas ni larvas, ni va a haber mosquitos adultos. También otra opción es la dispersión de nanopartículas, de que esto lo que va a hacer es paralizar a los moscos. Esta dispersión de nanopartículas se hace mediante drones, se está realizando en Australia y en el sudeste de Asia. Y esta dispersión se está evaluando por cuestiones ambientales para ver que no haya ningún impacto, porque al final este tipo de estudios que se están realizando en las comunidades pueden afectar, si afectan la transmisión del mosco, pueden afectar ambientalmente también a otros moscos y en general digamos que al ambiente donde se encuentren y a los humanos que se encuentran ahí. Entonces, son estudios que nos están sirviendo bastante para la transmisión de dengue y otras arbovirosis, pero que todavía están en fase de estudio y tenemos que ver qué impacto tienen en las poblaciones donde se utilizan. El control del vector va a tener también como parte del manejo el uso de piretroides para mantener o aislar este tipo de infestaciones. Nosotros podemos utilizar repelentes de Icardina o DEET y estar utilizando en donde nos quedemos mosquiteros. Siempre decimos ropa holgada, de preferencia que sí cubra las piernas, que sí cubra los brazos para evitar estas mordeduras. Hidratación constante cuando estamos en un área que sea endémica, eliminar los reservorios posibles de agua, que era lo que les comentaba, se hace arduamente en las comunidades. Y en cuanto yo tenga una enfermedad febril aguda, acudir inmediatamente por atención para ver si cumplo los criterios necesarios y en ese caso ya nosotros ver cuáles son los datos de alarma y demás que vamos a necesitar. En general, las conclusiones de la cuestión que tenemos de hiperendemicidad por dengue es que el calentamiento global está haciendo que se perpetúe realmente la transmisión del mosco, que este mosco cada vez pueda volar hacia más áreas y que los moscos que les decía previamente eran selváticos, ahora se introducen a un ambiente urbano. Si bien sabemos que el mosco se mantiene siempre bajo alturas menos de 1000 metros, se ha observado en el Estado de México y en Ciudad de México circulación. Si bien ha habido circulación ya detectada del mosco, no hay casos todavía en Ciudad de México corroborados de endémicos que sean de aquí. En general, los casos que traemos son pacientes que vienen de Guerrero, de Cuernavaca, etcétera. Realmente están importados los casos en Ciudad de México. Pero bueno, el hecho de ya empezar a ver una transmisión de este tipo de moscos que les comenté en un área geográfica donde realmente no había, es importante debido al calentamiento global. Es importante tener una vigilancia activa, estar reportando absolutamente todos los casos. Estos casos son de reporte hospitalario y también como parte de la consulta deberíamos de reportarlos. Es muy importante la educación hacia el paciente, qué datos de alarma voy a tener y en caso de que el paciente no tenga las posibilidades de que nosotros podamos vigilar esto, pues mantenerlo en un área donde yo lo pueda vigilar esos días de más importancia. Las poblaciones de riesgo que se deben de hospitalizar como las vimos o al menos observar cercanamente y algo que nos falta y creo que es en general para muchas enfermedades transmisibles es la cobertura vacunal de las áreas endémicas, porque no tenemos las dosis adecuadas para toda la población expuesta. Muchas veces llegan las dosis, se acaban pronto y en general voy a durar 1 año, 2 años o 6 meses, no sabemos, ¿no? El tiempo para que vuelva a tener esas vacunas. Entonces, en general, la vacunación que debe ser universal y que debemos de tenerla a la mano como parte de un derecho humano, ¿no? De implementar políticas es parte de lo que nos hace falta hacer todavía por el calentamiento global, los cambios que tenemos realmente ecológicos y que todavía estamos aprendiendo sobre eso, pero es un hecho que cada vez vemos más enfermedades transmisibles por vectores y que el cuidado que debemos de tener y las recomendaciones a nuestros pacientes deben de ser siempre bien guiadas. Aquí les puse la herramienta de la Organización Panamericana de la Salud. Les puse ahí el link, pues si les es útil también para que lo tengan. Ustedes pueden entrar al link, descargan el algoritmo y pueden poner el caso de su paciente que están viendo para que vean si cumple criterios.
Si es un caso sin severidad, qué manejo darle. Si es un caso que empieza con datos de severidad, qué hacer. O sea, si lo queremos usar para manejo hospitalario, nos sirve esta plataforma, así como si el paciente lo tenemos ambulatorio. Entonces, espero que esto les sea de mucha ayuda para su práctica clínica. Y bueno, me gustaría saber si tienen algunas dudas, preguntas, aclaraciones al tanto. Muchas gracias, Citlali. Sí, la verdad es que es súper buena plática, está muy, muy actualizada, sobre todo con el asunto de las vacunas, las pruebas que se pueden hacer y demás. Y yo sí te quería preguntar, por ahí mencionaste en algún momento que a ciertos pacientes hay que evitar o en cierta etapa hay que evitar darles antipirético Ujú. para poder identificar los datos de alarma. ¿Podrías volver a explicar esa parte? Sí, claro. Les comentaba que, bueno, el paciente febril, mucha molestia si damos paracetamol, pero a partir del séptimo día, donde nosotros vamos a empezar con esa defervescencia de la fiebre y que se llama etapa crítica del dengue, es del 7 al 10, al 10.º día. Esos días es cuando los pacientes con dengue severo van a progresar, o sea, ahí lo van a presentar. Entonces, ¿por qué no dar, obviamente, el antipirético? Uno, pues porque ya no deberían de tener fiebre. Dos, podemos complicar a un paciente porque generalmente van a hacer un daño órgano blanco, un daño como hepatitis, etcétera. Entonces, de ahí viene la recomendación de no dar ya ahí ningún analgésico porque entonces me enmascararía al paciente que pueda progresar hacia una cuestión grave. Ok, ok, muy bien. Por ahí alguien tiene levantada la mano. Creo que, eh, a ver si quieren hacer la pregunta. Erika Müller, por favor. Erika, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí Sí. te escuchamos. Ah, perfecto, perdón, no podía quitarlo. Sí, muchas gracias, Itlali, gracias por la plática. Mi duda va referente a las vacunas. Ya que va a cubrir los 4 serotipos del virus, ¿qué riesgo existe al yo aplicar la vacuna en un paciente que ya haya tenido, o a lo mejor no tuvo dengue y se aplicó la vacuna? ¿Qué riesgo tiene de tener esta exacerbación dependiente de anticuerpos? Porque le estoy poniendo los 4 serotipos, el paciente hace anticuerpo contra los 4 serotipos y que después existe esta exacerbación mediada por anticuerpos por la aplicación de vacuna. La posibilidad depende más bien de el área donde se infecte, qué tipo de virus dengue es el que está, del que se va a infectar. Como sabemos, tendría que ser, por ejemplo, dengue tipo 4 es el que generalmente nos da esto. En general, en México tenemos más circulación de dengue tipo 1 y de dengue tipo 3. La posibilidad siempre es menor del 1%. Pero bueno, solamente como comentarle siempre al paciente que existe este tipo de reacción asociada a la vacuna, que es lo que yo te aconsejaría. Ok, gracias. De nada. Creo que también Gabriela Chacón nos estaba preguntando acerca de las pruebas rápidas que se hacen en el consultorio y les comentaba, depende de la marca, pero en general, tomándolas en los días adecuados, que son las curvas que les comenté. Las que tomamos en consultorio de sangre son de inmunocromatografía. Y la sensibilidad, si son combinadas, es decir, si viene con IgG, IgM y en antígeno NS1, es por encima del 75%. Claro, si yo tomo una prueba PCR, la sensibilidad, como vieron, va desde el 92, sensibilidad y especificidad, 92, 97%. Entonces, la PCR tomada en los primeros 14 días, digamos que sí es mucho más específica y sensible, pero también es más cara y también tarda más días en que nosotros tengamos ese resultado. Por lo tanto, Gaby, yo lo que te sugiero es, pues sí, estas de inmunocromatografía que tengo, si las hago en el tiempo adecuado, vienen unos rangos que son mayores del, o sea, del 85 al 90%. Entonces nos sirve bastante si el paciente está teniendo la clínica con la prueba también positiva. Cuando nos salimos ya de rango, se hace solo el antígeno, es cuando tenemos sensibilidades mucho más bajas. Pero eso es muy probable, uno, por el tiempo en el que lo tomamos y dos, porque no lo estamos tomando combinado, solo el antígeno solito. Ok. Bueno, tenemos más preguntas. Gaby Aguiarte sigue. ¿Quieres pregunta, Gaby?
Dice que no le deja activar el micrófono, pero creo que... A ver, sí, quién sabe. Ujú. A ver ahí. Ya, muchas gracias. Ok. Bueno, era también parecida a la pregunta a la que ya hicieron sobre las vacunas. Entonces, la recomendación para la vacunación es a personas que ya tuvieron dengue confirmado, pero en teoría, pues no si fue del tipo 4. ¿Tú recomiendas hacer algún tipo de prueba antes de aplicar la vacuna a alguien que ya tuvo su primer caso de dengue? Mira, ¿O yo lo que solamente informarles? yo digo, la verdad es que sería solamente informarles, la posibilidad, como te digo, es bajísima, pero si fue confirmado, la verdad es que no necesitas hacer ninguna prueba. Con los que tendríamos que hacer pruebas son con los que tuvieron caso sospechoso, nunca tuvieron una prueba confirmatoria, pero entonces, ¿qué hacerles? Yo les haría una prueba de IgG para ver si sí lo tuvieron o no, y vamos, con eso complementa criterio para que sí se pongan las vacunas completas. ¿Y dirías que habría que vacunar en México a personas de Cuernavaca hacia el sur? Sí, o sea, las personas que están en áreas endémicas, sí se debería de poner, porque aparte algo importante que no lo comentamos mucho, el 25% de las infecciones son sintomáticas, el 75% no lo son asintomáticas. Entonces, estos pacientes que viven en área endémica pudieron haber sido picados y contagiados por el virus del dengue, o sea, por el mosco y el virus tenerlo, y haber pasado desapercibido. Entonces, esos pacientes tomamos pues como trasfondo que están en un área donde sí se pudieron haber infectado, aunque no hayan tenido ningún síntoma. En algún momento de su vida, ¿no? Exacto. Perfecto. Y última pregunta rapidísima. En teoría, la vacuna de Takeda, que está, pues esperemos pronto por llegar, es una mucho mejor vacuna que Dengaxia, ¿no? Sí ha mostrado mucho menos efecto adverso. En general, esta cuestión inmunológica que les comentaba, que con Takeda no está descrita, a diferencia de Dengvaxia. Sí. Perfecto. Mil gracias. Además de que se puede poner en niños menores, ¿no? De 6 años, a partir de los 6. Excelente. José Pablo, ¿quieres hacer tu pregunta? José Pablo Hunda. Hola, hola, buenos días. Sí, gracias. Pero bueno, yo mi pregunta va como que, ¿cuándo sospechar el dengue clínicamente en el consultorio? Por ejemplo, ahorita pusiste el cuadro clínico de fiebre, el exantema, dolor, o sea, síntomas gastrointestinales y todo esto. Ahorita, pues la verdad es que la gran mayoría de los pacientes llegan con eso y la verdad es que yo, o sea, difícilmente he sospechado que alguno de ellos tiene dengue, ¿no? Y muchos sí vienen regresando de vacaciones y todo esto. Entonces, como que no me queda claro cuándo sospechar un caso, o sea, un caso de dengue clínicamente, o a todos los que han llegado así, sería importante hacerles la prueba como casi como screening. Si el paciente, lo importante aquí, la clave es, estuvo en área endémica en los últimos 14 días o vive en área endémica los últimos 14 y tiene los signos y síntomas, es una sospecha. O sea, sí te recomendaría hacer el abordaje. Ok, ok, muchísimas gracias. De Por nada. favor. Perfecto. Doctor Salvador Amor, ¿quieres hacer pregunta? Sí, buenos días. Muchas gracias, Citlali. Muchas felicidades por tu presentación. Varios puntos. Uno, la causa estricta por la cual el paciente con dengue presenta sangrado, ¿cuál es? Realmente les comentaba de la cuestión de el paciente que se va hacia la parte de dengue grave, con las alteraciones inmunológicas que tiene, que son ligadas a linfocitos T, helper tipo 2, el fenotipo que tienen de liberación de citocinas proinflamatorias hacen un daño endotelial y eso hace que extravasen el líquido. Entonces, realmente la contestación es por el tipo de interleucinas que genera el paciente con dengue grave, que lo que permite es una permeabilidad vascular multiorgánica. Sí, pero el daño es a nivel hepático como tal, porque dijiste que las transaminasas estaban elevadas, la albúmina estaba disminuida, el daño es hepático, ¿correcto? Correcto, o sea, así como Correcto. pasa con los vasos sanguíneos, también el hígado se nos va a inflamar con estas interleucinas, sí. Ok, entonces en ese sentido, y también comentaste el uso del paracetamol como quizás medicamento exclusivo en dado caso para utilizar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, yéndonos por esa línea, quizás sería muy importante aclarar que hay que ser muy cautos en el manejo de las dosis del paracetamol en este tipo de pacientes que tienen ciertamente un daño a ese nivel.
que a Sí. dosis habituales se pueden intoxicar, ¿eh? Sí, o sea, Y de hecho la dosis que ponen, que recomienda son 10 miligramos por kilo y quitarlo en cuanto sea posible. Sí, y nada más ahí aclarando lo que habías comentado, la dosis estamos claros, 10 miligramos por kilo por dosis, cada 6 horas, que eso significa 40 miligramos kilo día, sin exceder, más completando lo que tú decías, no más de 60 miligramos por kilo por día. Ese es, pasando 60 miligramos por kilo por día, siendo un paciente con un daño hepático, sí puede ser peligroso y sí puede ser sí. altamente tóxico el paracetamol, nada más aclarando ese punto. Y el otro punto, nada más por cultura general, el virus que afecta y que transmite, aquí es una pregunta, ¿pica o muerde? ¿Cómo lo transmite? Muerde, muerde. O ¿Muerde? sea, ¿Estás sí, segura? sí, o sea, lo que hace el mosco Vamos con- es inserta, obviamente, digamos que estas antenitas que tiene adelante, y al meterlas con las glándulas salivales, lo que hace es sacar virus y así es como lo inocula por la glándula salival que tiene al momento de introducirlos, ¿no? Bajo Porque la hacen digestión externa, ¿no? Los Sí, moscos en general hacen digestión externa, ¿no? sí. Exacto, pero es por medio de una picadura, porque por ejemplo con enfermedad de Chagas, la chinche muerde. La Ajá, chinche muerde y una vez que muerde deja una lesión y después con su materia fecal contamina, ¿no? sí. Y yo tenía entendido que el insecto Perdón, dije picaba. no, sí, es picadura, es picadura, es picadura. Pica, sí, sí, es que es muy particular, Sí, es algunos picadura. Lo insectos, que digo es insertar esta parte que tiene las exacto, glándulas y liberarlas una vez que introduce, o sea, que pica, ahí libera todos estos virus que tienen glándulas salivales. es correcto, sí, porque la Aedes, pica, no Sí, muerde, que es sí, diferente a la de Chagas, por ejemplo, que es un ejemplo muy, muy clásico. Perfecto. sí, Ok, sí, sí. muchas gracias, No, felicidades. de qué a ti, gracias. Perfecto, muchas gracias. Beatriz Guzmán, ¿quieres preguntar? Sí, tengo cerrado mi micrófono. Ah, ¿está? Hola, Hola, ¿qué tal, Citlali? Muchas gracias por tu plática. Oye, gracias. Citlali, mira, nada más un comentario. En lactancia nos enseñan que el dengue sí se encuentran partículas en la leche materna, partículas del DNA, pero no son infectivas. No hay ningún reporte que diga que se ha transmitido se ha transmitido el dengue por leche materna. Ok. Si tú Mira, tienes bibliografía de lo contrario, estoy totalmente abierta, ¿eh? no, claro que sí. Te mando para que tengas esa parte de por qué se identifica el seno materno. Es como la de transmisión sexual, o sea, es extremadamente raro, Ajá. pero pudiera pasar, dependiendo de qué, también del sistema de defensas de la persona, o sea, de la mamá lactante, etcétera, ¿no? De eso depende. Pero es Claro. extremadamente raro que pudiera haber una transmisión, sin embargo, pues sí se reporta como fuente de transmisión. Ok, sale, gracias. De nada. En el caso Perfecto. que Pues creo que ya nadie más quiere hacer alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Citlali. La verdad es que fue muy, muy buena plática. La voy a subir al canal, que sí está muy buena. Y a ver que hay un resumen que se supone que va a ser la inteligencia artificial, a ver qué dice, súper muy bien. ¿no? Pues ahí Entonces, disponible y les digo, también espero que les sirva esta herramienta que les pasé de la OPS OMS, que está ahí disponible para todo el mundo, ¿lo porque subiste al chat de ahorita o al... sí, si quieren, lo puse en la presentación, pero si gustan les paso el link sin problema. ¿Lo puedes subir al chat de la sesión de pediatría? Estaría Claro súper. que sí. Sí, ¿Sí? claro. Ok. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Muy bueno.